Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de un revisado de los nuevos Be Studio Buds. Estos son los nuevos audífonos. Aquí voy a darte mi opinión sincera y voy a decirte si estos audífonos valen la pena. Salí al aire libre para estar haciendo pruebas con ellos, para ver qué tan confortables son, para ver si se caen o no se caen, y también para probar los micrófonos, que de hecho el audio que tú estás capturando en este momento es el audio de los micrófonos. Recuerda que el unboxing viene con una USB tipo C de ambos lados, es un cable súper pequeño, también viene con estas almohadillas, también viene con un sticker, este sticker que está aquí, para si tú te sientes orgulloso de estos Big, pues lógicamente tú pongas este sticker o calcomanía, lo puedes pegar en el sitio que tú quieras. También importantísimo, y es que vienen con, déjame mostrarte acá, también traen 3 meses gratis de Apple Music. Así que si tú usas esta aplicación para escuchar música, yo uso Spotify, pero no se lo digan a nadie, pero no está de más que nos regalen 3 meses gratis de Apple Music. También tuve la suerte que donde lo compré, que fue en Best Buy, me regalaron 6 meses de Apple Music completamente gratis. Es decir, que tengo 3 meses con la compra oficial y 6 meses por la compra en Best Buy. No sé si puedo usar los 3 al mismo tiempo, pero es más, mira, te voy a dar... escaneen ese código, no sé si a través del video ustedes pueden escanearlo y coger esos 3 meses completamente gratis de Apple Music. Así que traten de escanearlo y el primero que lo agarre se va a quedar con estos 3 meses completamente gratis de Apple Music. Yo voy a usar los otros 6 y lo voy a tener ahí. No está de más tener también, tengo Spotify, pero también tendría Apple Music, ¿no? Por si un día quiero escuchar una canción a través de aquí. A las características, diseño, autonomía en el estuche, debo decirte que este viene con una autonomía de 10 horas con la cancelación de ruido activada y de 16 horas con la cancelación de ruido desactivada. Igual para los audífonos, con la cancelación de ruido activada te brindan solamente 5 horas de autonomía de batería, y con la cancelación de ruido desactivada te brindan una autonomía de 8 horas los audífonos y 16 horas el estuche, y con 5 minutos de carga te proporcionan una autonomía de 1 hora, que está brutal. Imagínate que tú necesites, qué sé yo, salir rápido con tus audífonos y que tú le des solamente 5 minutos de carga, pues vas a tener una autonomía de batería de 1 hora. Con solo 5 minutos de carga, 1 hora de autonomía de batería. El estuche me gusta, este color rojo me llamó mucho la atención para combinarlo con mi reloj, que es color rojo. Mis tenis también son color rojo, y a mí, yo soy como medio fanático del color rojo. ¿Qué tan confortables son? ¿Qué tal me va con la ergonomía? Pues brutales, son más cómodos de lo que yo pensaba. Es más, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que son igual o más cómodos que los AirPods Pro, que mira aquí donde los tengo. Igual o mejor que los AirPods Pro en cuanto a ergonomía, porque en cuanto al audio, en cuanto a cancelación de ruido, en cuanto a autonomía de batería, esto ya te lo voy a hacer en una comparativa por separado, porque quiero hacer una comparativa de los AirPods Pro versus estos nuevos Big. Si tú sientes que no están sonando adecuadamente, pues yo te recomiendo que para tú tener una buena experiencia con la cancelación de ruido y una buena experiencia en cuanto al sonido, te recomiendo que use la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Siempre, cada vez que yo hago mis videos, siempre recomiendo esto, porque ahí tú vas a tener una mejor experiencia con la cancelación de ruido. Y en ese mismo orden, para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, puedes hacerlo de 2 maneras. En este caso yo lo estoy probando con un iPhone, y para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, solamente presionando el lado derecho, lo dejas presionado por unos segundos y la cancelación de ruido se activa y se desactiva. También tiene la opción de activar el sonido ambiente, que con el sonido ambiente tú lo que vas a hacer es que vas a capturar
todo el ruido que está afuera y tú lo vas a poder escuchar aunque tengas los audífonos puestos. Si no lo tienes puesto, por ejemplo, si cancelas el ruido, pues lógicamente se cancela el ruido de afuera y te vas a concentrar más en la música que tú estés escuchando. Y si tú me preguntas a mí, Alex, pues, ¿qué tal ha sido tu experiencia en cuanto a la cancelación del ruido? Estoy sorprendido. Está mejor de lo que yo esperaba. Siempre y cuando que uses la almohadilla que se ajuste a tu oído. Porque si tú usas una almohadilla muy pequeña, pues la experiencia de la cancelación de ruido no la vas a notar. En mi caso yo uso los medium, que me quedan perfectos, pero no todos tenemos el oído del mismo tamaño. Hay unos usuarios que tienen el oído muy grande, otros pequeños, pues tú tienes que usar el que mejor se ajuste. Si te llevas de mi consejo, vas a poder disfrutar de una muy buena experiencia con la cancelación de ruido. Y me atrevo a decir que está en el mismo nivel, para que tengan una idea, que está en el mismo nivel de los AirPods Pro. Ustedes saben que los dos están desarrollados por Apple. Son súper cómodos, súper confortables. Y aparte de esto, no se caen para nada. He estado aquí haciendo, qué sé yo, un poco de ejercicio para ver si se me caen. En absoluto, chicos, miren, puedes saltar, puedes correr y hacer todo lo que tú quieras con estos audífonos. Así que en este otro sentido se ganan otro punto. También quiero hablarte de el tema de la certificación a prueba de derrame. Fíjate, ahí estoy pasándote imágenes donde le hice una prueba de derrame. Ustedes saben que yo lo llevo un poco más extremo. Yo le vacío una botella de agua y hasta ahora los audífonos están perfectos. Apple se caracteriza por hacer una muy buena certificación a prueba de derrame. Ya yo se lo he hecho a la mayoría de audífonos que he trabajado aquí en el canal y no pasa nada. Es decir que si tú vas a usar estos audífonos para ir al gimnasio, por lo regular en el gym tú sabes que uno suda mucho y esto provoca de que se mojen los audífonos, pues con esto no va a haber ningún problema porque esta certificación a prueba de derrame está muy buena. Ahora quiero hablarte de mi experiencia en las llamadas y también quiero hablarte de mi experiencia en cuanto a la calidad de sonido, que eso es un tema importante para mí. ¿Qué tal van los bajos? ¿Qué tal van los medios? ¿Qué tal es el volumen? ¿Qué tal? O sea, qué tan duro se escucha. Pero primero voy a hablarte de las llamadas. ¿Qué tal ha sido mi experiencia? Pues brutal. Me gusta porque primero tiene sensores con detención de movimiento, que cuando tú te lo quitas y te lo pones, la música se pone en pausa. También tienen detención de llamada automática, que cuando, por ejemplo, si tú tienes los audífonos en el estuche, te entra una llamada y tú te colocas el audífono, pues la llamada automáticamente te entra en el audífono. También me gusta mucho de que la autonomía de batería es muy buena en cuanto a las llamadas, porque ambos audífonos son independientes. Por ejemplo, si se te descarga el lado izquierdo, pues tú puedes seguir hablando con el lado derecho o viceversa. Y así, si tú desactivas la cancelación de ruido, vas a tener unas 8 horas más 8 horas del otro lado, para un total en todo el día de 16 horas hablando por teléfono y hasta más. No tengo un dato específico de cuántas horas me puede durar en una llamada, porque lógicamente no he hecho esta prueba. Apenas tengo unas cuantas horas probándolo, lo he estado seteando para venir aquí a hacerle el video a ustedes. Pero me parece a mí que vas a poder tener unas 16 horas. Es decir, que si tú cargas estos audífonos al 100% y tú eres un usuario que hablas mucho por teléfono, pues no vas a tener problema de manos libres, siempre y cuando que uses un solo. Porque si lo usas los dos al mismo tiempo en una llamada, pues sabes que el rendimiento sería de unas 8 horas más o menos. Este sería el rendimiento en cuanto a una llamada, y ustedes saben que el tema de la autonomía de batería, eso va a depender de cada usuario y depende del uso que tú le des, porque también si activas la cancelación de ruido en una llamada, pues lógicamente la batería se te va a descargar más rápido. Pero se agradece mucho de que Apple desarrolló esto, que sean independientes el uno del otro, tanto para la multimedia como para las llamadas. Hicieron un excelente trabajo en cuanto a la orientación de los micrófonos hacia adentro. Digo micrófonos porque son varios micrófonos y no hay diferencia si usas un solo o si usas los dos, ya que he hecho pruebas
con un solo audífono y con los dos al mismo tiempo, para ver si el receptor o la persona con la que yo estoy hablando, para ver si nota alguna diferencia, ¿no? A ver si dice, no, pues mira, ahora se escucha más o te escucho menos, en caso de que yo esté usando un solo audífono. Así que hay un punto que no me gustó y no sé, quizás con el tiempo mejoren esto, y es que si tú estás haciendo la llamada con ambos audífonos y tú dices, bueno, pues voy a durar mucho hablando por teléfono, déjame guardar uno para usar un solo y que el rendimiento en la batería sea mejor. Pues cuando tú guardas uno, la llamada se cae. Lo probé con el izquierdo, lo probé con el derecho, que a mí me hubiese gustado que si yo, por ejemplo, estoy en una llamada y guardo uno, pues que la llamada siga, no que se cuelgue. Creo que esto es algo que quizás lo mejoren, pero no me gusta porque si tú decides hacer esto, se va a colgar la llamada sin tú querer. Es decir, de manera desintencional la llamada se cuelga. Algo que no pasa con los AirPods, que si tú estás en una llamada, tú puedes intercambiar entre uno y otro y tú sigues sin problema en una llamada. Pero creo que eso es algo que no le voy a dar un punto negativo porque es algo que tú puedes manejarlo. Si tú no quieres que eso pase, pues antes de hacer la llamada, pon a cargar uno o haz la llamada solo con uno. Así que en general, mi experiencia en general en cuanto a la llamada me encanta y también se escucha durísimo. Es decir, que si tú subes el volumen a tope y estás en un sitio muy ruidoso, pues tú vas a aprovechar el audio porque se oyen duro, tan fuerte que tú tienes que, qué sé yo, hasta bajarlo un poco porque la llamada se escucha muy bien. Pero ahora voy a dar el salto para hablarte sonido. ¿Qué tal ha sido mi experiencia en cuanto al sonido? Pues debo decirte que ha sido grato, me ha gustado el sonido porque se escuchan bien, se escuchan durísimo. Los graves se escuchan muy bien, los medios se escuchan perfecto. Los bajos fue que sentí que les faltaban un poquitito, pero una vez que tú te colocas las almohadillas que se ajusten mejor a tu oído, tú vas a notar que inclusive la calidad en los bajos es superior. Y lo bueno de estos audífonos es que el sonido suenan duro y a la vez se escuchan nítido. No es como en otras ocasiones que yo he probado otros audífonos que suenan duro y se escuchan mal, se escuchan como que pierden calidad en el audio. En este caso no, en este caso el volumen puede estar a tope, no te molestan y tú sigues escuchando esa gran nitidez en la música. No importa el tipo de música que tú escuches, porque lo he estado probando con música en vivo, lo he estado probando con reggaetón, con dembow, con todas estas músicas que están ahora mismo de moda, y la verdad es que mi experiencia ha sido súper grata. Y si te pillas unos audífonos como estos, te vas a acordar de mí porque mi experiencia en cuanto al sonido ha sido súper brutal. Mi conclusión final es que este producto lo recomiendo. Me voy a quedar con ello para mi uso personal. Me gustaron tanto que me voy a quedar con ello durante un tiempo. Y también voy a estar grabando una comparativa entre los de AirPods Pro versus estos nuevos Be Studio. Y también me gustaría compararlo con los Bose, los nuevos Bose, los Be Quiet Comfort. Así que escríbeme aquí en los comentarios. Me gustaría, qué sé yo, hacerle una comparativa con esos audífonos. Así que llegamos a la parte final del video. Voy a dejarte un enlace en la descripción por si quieres comprarlo, pues hazlo a través de ese enlace que voy a dejar aquí en la descripción. Muchas gracias y te veo en el próximo revisado.